Bien, buenas tardes o buenas noches para todos. Les saludo desde aquí de la ciudad de Las Piedras a todos los hermanos, hermanas de dentro y de fuera del país que siguen la transmisión cada vez que el Señor nos convoca, que el Señor nos trae para compartir su palabra, para ministrarlo, para compartir lo que Él quiere soltar sobre cada uno. Es un placer y una alegría, como digo siempre, recibirlos en esta casa, desde donde hacemos hasta ahora y por ahora la casa del Señor. Así que muy bienvenidos a todos, saludamos con enorme alegría y a medida que te vas conectando, prendete ya a la bendición que está siendo soltada sobre tu vida. Bienvenido Nicolás, Viviana, Cristina, mi prima, bienvenida. Silvia, también bienvenida Silvia Kuhn. Y Esteban, que andar por ahí, bienvenidos también. Obviamente que quizás les sorprenda un poco que esté yo aquí hoy, pero no me correspondía a mí, correspondía al pastor Daniel, pero el pastor Daniel está completamente disfónico, apenas si podía pronunciar alguna palabra de su garganta, estaba bastante tomada su voz, así que hoy me toca a mí ocupar su lugar, pero vamos a continuar con el tema, Dios mediante, para no ir salteando y pasando a otro tema. Cuando él le toque, va a comenzar con la parte, un nuevo tema que le correspondía empezar a dar él. Así que, bueno, bienvenido Alicia y Aldo, Eduardo también, de ahí desde casa con la familia. Y como digo siempre, también saludo a los que no escriben allí, los que no aparecen escribiendo, también reciban cariñosos saludos, un abrazo y virtual, pero un abrazo al fin. Eh, y es el deseo de Dios, de nuestro Papá Celestial, de que estemos recibiendo lo que Él quiere impartirnos, pero también que, como digo, pasemos durante el día y para cuando llegamos a la palabra con un corazón adorador. Problemas hay, situaciones hay, cosas que van sucediendo, pero eso no debería quitar de nosotros el reconocer que somos un adorador permanente, una persona que vive consciente de la presencia de su Padre, que vive bajo el temor de Dios y por tanto adora durante el día sin siquiera estar en posición de adoración. Es una adoración caminando. Creo que hay una canción que dice algo por el estilo. Gladys y Adriana, bienvenidas. Walter creo que también va a andar por ahí. Así que cuando decimos vamos a tomar la clase o vamos a estar en discipulado, cuando vamos a compartir los martes o los sábados la palabra, el mensaje del Evangelio, eso es una parte solo pequeña, importantísima, pero pequeña de lo que es nuestra vida. Como digo siempre, si cuando estábamos en la iglesia éramos solamente adoradores o llegar al templo nos transformaba ahí recién en adoradores o en hombres y mujeres que servían a Dios, entonces habíamos equivocado erradamente bastante el concepto, ¿verdad? Susana Acuña, bienvenida. Entonces hemos aprendido y el Señor nos ha traído a la luz claramente, abiertamente, de que somos templo, como Dios enseñó durante un año casi, que somos un templo andando y que la adoración en el templo, en la presencia de Dios, en el templo del Antiguo Testamento, era permanente. El, el incienso, el altar siempre estaba encendido y el incienso siempre subía con olor grato a la presencia de Dios. Eso es un símbolo de lo que iba a ser nuestra vida. Un altar permanente con la conciencia de que somos un altar permanente, el fuego de Dios en nuestras vidas, que quema cualquier otra cosa, que no tiene que estar en nuestro corazón, y a su vez el incienso, la alabanza, la adoración, la exaltación, la gratitud, el reconocimiento de con quién estamos tratando. Ese es el incienso que sube grato a la presencia de Dios. Pero eso no es solamente 1 hora o 2 horas por semana, o 4 horas. Eso es permanente, debe ser permanente.
Por eso digo, erramos el camino si solamente nos transformamos en devoción. Somos muy devotos cuando llegamos a escuchar un mensaje predicado, sea en presencial o sea a través de las redes. Si solamente ese es nuestro formato para adorar a Dios, hemos errado la cuestión. Espero que no sea tu caso. Jacqueline Casas, bienvenida. Vamos a tomar un momentito para entregar este tiempo al Señor y entrar de lleno a continuar con la palabra que yo di el lunes pasado, que estamos hablando sobre la oración y todo el contenido que tiene, el profundo contenido que tiene. Padre, en esta tarde te damos gracias, nos gozamos y nos alegramos sinceramente porque nos permites la libertad de poder predicar tu palabra a través de los medios, a través de las redes. Bendecimos, Señor amado, las redes, bendecimos los medios, Señor, y cada uno ahora de nuestros corazones, cada uno de los que estamos aquí y los que lo verán en diferido, Señor, puedan recibir hoy aquello que tú nos quieres enseñar, aquello que va a modificar y transformar definitivamente el andamiaje de nuestras vidas con relación a reconocerte a ti a través del vínculo que es la oración. Que la oración, Señor, hemos aprendido tantas cosas de ella, hoy vamos a aprender en profundidad cómo relacionarnos contigo, Señor, y qué cosas causa la oración y qué cosas no causa. Por eso, Espíritu de Dios, toma el control, que lo que salga por mi boca venga de parte tuya. Y reciban allí donde están, Señor, los corazones, la palabra que sea implantada en ellos sea activada. Así también los cuerpos sean sanos. Donde haya una dolencia, donde haya una afección, hoy, Señor amado, declaramos la sanidad a través de la enseñanza de la oración, pero es tu palabra. Y Señor, si hay alguien con opresiones, si hay alguien bajo ataque del enemigo, sea, Señor amado, tocado y liberado por el poder que hay en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, no importa el área que sea, no importa la situación que esté pasando, tu palabra tiene poder para hacer la obra sobrenatural y luego pueda testificar, Señor, lo que tú hiciste en esa vida, en esa familia, Padre, que hoy está recibiendo, los que van a recibir después. Señor, que puedan testificar, escuché la palabra, Dios me ministró, Dios me tocó, sanó mi cuerpo, me liberó de la opresión que tenía. Puedo testificar y dar gracias a Dios. Así, Padre, en esta hora entonces, entregamos bajo tu control y a tu dirección este tiempo que vamos a compartir tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ya desde ya comienza a dar gracias. Da gracias de lo profundo de tu ser, da gracias de corazón, da gracias. Porque cuando oramos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y si nos oye, dice, tenemos las cosas que le hayamos pedido. Otra de las cosas que no es la oración, es una oración de compromiso, que lo vamos a ver más adelante. Ya de paso ya engancho en el tema, de cuando venía un repaso de lo que venía el lunes pasado. Una de las cosas que no es la oración, de las que aprendimos que no es orar por compromiso. ¿Viste cuando orás por la comida, los alimentos? Señor, bendice los alimentos, amén. O Señor, te doy gracias por este día, me voy a acostar. No es así. No es así. Acordate que oración es vínculo, es una conversación. Oración es tenés que atravesar las tinieblas. ¿Sí? Tenés que llegar al Señor a través de atravesar tinieblas de oposición espirituales del enemigo que no quiere que tu oración llegue a oídos del Señor. Por más que diga que el Señor me está oyendo aquí, sí, pero hay un vínculo. Ese vínculo atraviesa tinieblas espirituales, lugares de oscuridad espiritual, donde retenido o el enemigo pretende retener. Claro, las oraciones huecas, las oraciones que no tienen peso van a ser retenidas ahí. No van a pasar, porque además no están acompañadas de fe. Pues son oraciones por compromiso. Oraciones que, bueno, de rutina, bueno, sí. Ahora, repito, nuestra vida es una vida de oración. La palabra dice, oyentes tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Sin parar. Porque no sos vos ni yo el que ora, es el espíritu humano. Ese que se dirige al Señor en forma permanente y no hay que lo pare, no tiene problema, como digo siempre, no tiene problema con el tiempo, ni con el espacio, ni con la materia. No tiene cosas, el espíritu humano no tiene ataduras con la tierra, porque el Señor lo dio a cada ser humano. El Señor le dio el espíritu humano. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu humano es para que el Espíritu Santo, aquellos que son hijos, el Señor se conecte con ellos ahí, a través del espíritu. Entonces, cuando Él dice orar sin cesar, es que podemos orar, estar trabajando, hacer las cosas, aún durmiendo. Estamos orando si vos estás en la verdadera sintonía con el Padre Celestial.
Es simple, es muy simple. El tema es que no se quiere reconocer esa profundidad, de la simpleza a la profundidad que tiene, porque el diablo vive licuando, tratando de licuar el efecto del poder que hay en la oración. Como hay poder en las palabras y las palabras se transforman en oración, el diablo no quiere que nosotros tengamos conciencia del poder que tiene. Entonces, venimos hablando de lo que no es la oración, Dios viene enseñándonos qué no es la oración y qué sí es la oración. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que te venía diciendo que Dios viene haciendo en estos meses, ya casi 5 meses, en estos días ya se cumple 5 meses, entre las tantas cosas, porque tenemos que enfocarnos, porque la oración tiene que estar ahora encuadrada, en lo que Dios está haciendo en este tiempo, a partir de marzo para acá, que difiere muchísimo la oración a las que hacíamos hasta marzo. Dios está haciendo, como vengo, no solo yo, no hay pastor que no esté diciendo lo mismo. Lorena, bienvenida. No hay pastor que no esté diciendo, por donde lo escuches, y en el idioma que lo escuches, con las traducciones mediante, que esté diciendo, que no diga, perdón, ¿qué está haciendo Dios con el planeta? ¿Y qué está haciendo Dios a la misma vez, qué está haciendo Dios con su iglesia a nivel planeta también? En todos los lugares, países donde se predica el Evangelio, donde está el Evangelio de la gracia predicado, no hay cosa que Dios no esté haciendo. Y una de las cosas que Dios está haciendo está poniendo en orden su casa. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa la casa de él? Su pueblo, sus hijos. Y eso lo vemos proféticamente, lo vemos con el pueblo de Israel. Durante toda la trayectoria del pueblo de Israel, hasta el libro de Malaquías, tú vas a encontrar cómo era el trato de Dios. Y cuando Dios iba a hacer algo, el primero hacía, antes de hacer ese algo sobrenatural, poderoso, el primero ordenaba cosas con su pueblo. Y una de las cosas a ordenar, a transformar en ese orden, es la oración. Entonces Dios está haciendo muchos movimientos. Algunos parecen imperceptibles, otros ya son más abiertos con todos los creyentes, con cada uno de nosotros en todo el mundo. Porque Dios te enseñé el otro día que nuestro Padre Celestial está preparando a su iglesia, a su verdadera iglesia, para dar el avivamiento último final sobre la faz de la tierra. Para que la iglesia haga el trabajo que no ha hecho durante los siglos pasados. Entonces la va a empoderar de tal manera, pero ¿sobre quién va a ir ese empoderamiento? Y estamos aprendiendo también. Y ese empoderamiento viene cuando la oración también está alineada. Los verdaderos creyentes alinean la oración con la voluntad del Padre. Entonces una de las cosas que el Señor está haciendo, de marzo para acá, es haciendo un trabajo, está hilando muy fino y cada vez más fino. Así como está hilando fino en el planeta, y vos fíjate todas las cosas que han pasado en estos últimos días, sin irnos muy lejos, sin irnos los 5 meses para atrás, en estos últimos 10, 15 días, las tremendas cosas que están pasando. Todos los días tú abrís las noticias y ves cosas que cada vez te van, pum, una tras otra. No hay un día que no haya una cosa desastrosa en el planeta pasando. El diablo está recontrafurioso y pegando por todos lados, en todos los niveles, ¿no? Porque hay varios niveles. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor con su iglesia? Entre las tantas cosas que Él está haciendo, que ya venimos diciendo de marzo para acá, está hilando muy fino. Son tiempos en que Dios habló, recordándonos a los creyentes que Dios habló cosas durante los años pasados, como le decía muchas veces a través de los profetas a su pueblo. Cosas que ya les anuncié, cosas que ya les dije, les mandé a avisar, les dije cómo iban a hacer las cosas. Entonces, es un tiempo en el que gente que vivió, cristiano que vivió la oración como una fuente continua de relación con Dios, hoy ve las cosas, percibe las cosas y actúa de manera diferente que aquel que simplemente tomó la oración como lo que no era, utilizando todos los mecanismos que te dije que no era la oración. Cosas que no eran la oración, que vimos el lunes pasado. En este tiempo que está pasando, se está manifestando en cada creyente lo que de verdad, lo que cada creyente es. Simplemente y lisa y llanamente eso. Como la oración anterior, del tiempo anterior hasta marzo, no fue como el Señor la quería, no fue en un vínculo de amor, no fue una relación profunda, fue liviana, fue superficial, fue muchas veces tomada
para cosas personales, como necesidades personales o como situaciones cualquiera, menos para hacer avanzar su reino. Como también cuando hablamos en esto va incluido lo que es un adorador, que ahora vamos a ver oraciones adoradoras, una de las cosas que sí la oración es. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Mostrando cómo es cada creyente, cómo era, cómo creía que uno era y cómo realmente Él nos ve. Ahora, son tiempos en los que estamos viviendo de acá, estos meses, en que cada creyente comienza a manifestar lo que dice la palabra del Señor. En Juan, por ejemplo, capítulo 3, que estuvimos estudiando hace unos martes pasados, verso 21. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? El Señor comienza a hacer, y lo vemos en todo nivel, ¿qué está haciendo Dios? Haciendo que las cosas suban a la luz, suban a la superficie, para que sean enfocadas por la luz. Esto lo vimos hace unos martes atrás. Y luego también ahí en 1 Corintios 11, 19, dice el apóstol Pablo, pero es preciso, hablando de la iglesia, ¿no?, que haya entre ustedes disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. La oración, que siempre decimos, bueno, Señor, oré a ti, debe tener un efecto receptor. El emisor, que somos tú y yo, emitimos la oración. Atraviesa, una oración que sea genuina, que el Señor la reciba, atraviesa tinieblas, como te dije al principio, y hay un receptor. Ese receptor conoce él conoce el corazón del que emitió la oración, y él va a responder o no va a responder. ¿Se está entendiendo lo que digo? Entonces, ¿qué va a pasar? Se manifiesta. Así como el Señor se manifiesta a nosotros cuando se lo permitimos, hay una manifestación que el Señor está haciendo ahora en todo lugar, mostrando lo que realmente es cada creyente. ¿Por qué y para qué? Ahora, hay cosas que no se van a poder ocultar más. ¿Por qué? Porque Jesús las trae a la superficie. ¿Cómo? Una por oraciones respondidas y otras por oraciones que nunca llegaron, que se hicieron no correctamente y nunca atravesaron las tinieblas. Ahí se comienza a ver lo que Dios ya está haciendo ahora. Dice, lo que estaba guardado en el corazón y nunca se le permitió al Espíritu Santo que tratara con eso, con esas cosas adentro nuestro, eso está saliendo ahora, eso sale. ¿Y cómo sale? En vez de salir muchas veces como debiera salir, volcándolo entre el Señor en forma de oración, sale con otras formas. Entonces, ¿por qué, pastor? ¿Y por qué todo esto? Bárbaro, por esto, por una razón muy puntual. Dios está a punto de manifestar esa tan ansiada gloria de la que hemos cantado, de la que hemos hecho un montón de cosas. Señor, desciende tu gloria, manifiesta tu gloria. Le hemos exhortado al Señor y pidió al Señor que Bueno, esa gloria visible, palpable, tan fuerte, va a venir, sí. Está por derramarla al Señor, pero va a ser lo último que haga sobre los creyentes, porque como dije, va a empoderar a su iglesia para una única tarea que la iglesia todavía no ha cumplido y fue la única tarea que Dios le encomendó a la iglesia de la tierra entre las tantas ramificaciones que tiene. ¿Qué está haciendo el Señor? Preparando esos recipientes. Así como te dije que hay un receptor, que es Dios, así también hay acá en la tierra una vuelta al regreso de un receptor que va a encontrar, que va a tener que recibir la respuesta de lo que ha pedido. Ahora, ese receptor que somos tú y yo, que llevamos esa oración, el Señor dice, bueno, a ver sobre quiénes y a través de quiénes yo voy a manifestar esa mi gloria que están pidiendo. ¿Se entendió? Entonces, el Señor dice, bueno, hay gente que va a ser aprobada y hay gente que no va a ser aprobada. Porque tuvo todo el tiempo del mundo para estudiar y prepararse. Cuando uno no estudia, cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, no estudia, piensa que bueno, total, y luego pierde el examen, o sea, no aprueba el curso, no aprueba la materia. Perdió tiempo, perdió esfuerzo, perdió todo lo que lo perdió. Y por más que quiera adelante, no le van a dar firmar que salvó,
perdió. Y la oración, muchas oraciones han sido hechas a pérdida. Porque no han sido hechas basadas en lo que la oración es, sino en a lo que las personas le parecían, los creyentes les parecía. Y estoy repitiendo que eso es en todo lugar. Yo tengo conexiones con muchos pastores, pastores amigos en Europa y en otros lugares, y en América, y exactamente pasa la misma historia. El problema no es lo de afuera, el problema es lo de adentro nuestro. El problema, o la situación, llamémosle así, no es lo de afuera, es lo que el Señor dice de adentro. Porque acá esto, Corintios, está escrito a la iglesia. Una iglesia que tenía chiquicientas situaciones. ¿Ah? Dice, para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Quiere decir que va a haber personas que no iban a ser aprobadas. Pero si vos ves todo el contexto, está hablando de la relación con Dios. Esa famosa palabra, relación, así como una pareja tiene una relación, un vínculo de funcionamiento diario, como se pone muchas veces, ¿cómo está? Y dice el estado de la persona, estamos en relación de pareja matrimonial o juntado o rejuntado, pero no importa, está en relación de pareja. Bueno, acá hay una pareja estable y sólida, el Señor y su iglesia, en general, los creyentes en general, todo el mundo conforman su iglesia, como estamos aprendiendo. Bueno, ¿cómo es esa relación de la que tú y yo formamos parte? Esa famosa relación con Dios, tan mentada, tan hablada, bueno, va a dar lugar a que si esa oración o oraciones, porque hablamos de una palabra sola que es la oración, con muchas ramificaciones, como te dije, ¿cómo realmente es? ¿Qué peso tiene? ¿Está realmente haciendo que tu vida tenga un peso espiritual en el mundo espiritual, que Satanás te conozca y el infierno te conozca? ¿O solo sobre la gente? Entonces ahí entramos en tema el otro día, continuamos el tema, gente de Dios con vida devocional. Y acordé, como te dije al comenzar, que la devoción a Dios no es solamente a la hora que acá, o íbamos a la iglesia un par de horas, o acá cuando nos conectamos los lunes, los martes o los sábados. Eso no es devoción. Acá habla de vida devocional. Mi devoción a Dios es vida permanente las 24 horas, todos los días. Entonces, te dije el otro día que existen muchos libros acerca de la oración, uno muy bueno, otro no tan bueno. Y que te dije también que tampoco no es correcto, no es bueno copiar la vida de oración de otro, por más que lo escribe en un libro, le cuenta sus experiencias y uno quiere hacer lo mismo que hace esa persona o que hizo ese hermano, pero no lo puede hacer porque la revelación y la experiencia que él tuvo es de ese hermano, simplemente lo que ese hermano escribe un libro, o la hermana que sea, hay miles de libros de oración, pero lo que cuenta es su experiencia. A él Dios lo trató así. Lo que él cuenta en un libro, escribe un libro, es para alentarnos a nosotros que podemos tener un encuentro con Dios profundo y que cambia nuestra vida. Eso es buenísimo. Hasta ahí está bien. Pero entonces también te dije que tenemos que aprender de una vez por todas, porque ya no queda más tiempo, qué es la oración y qué no es. Y te dije, vamos a aprender por lo que no es. Entonces Dios está haciendo en este tiempo eso, que aquello que se creía que era A, no era A, era B. Y lo que se creía que era B en algunos cristianos, dicen, bueno, no, mi hijo, esto es A, y acá soy yo, y yo no te doy más fiat. Entonces, la persona que piense que puede seguir en este tiempo, o creyente, o lo que sea, que piensa que puede guardar eso, ocultar eso que no se dejó tratar con el Señor, por el Espíritu Santo, no fue transformado, no fue cambiado, y piensa que lo puede seguir, y piensa que puede seguir orando de esa manera, que Dios lo va a escuchar, Dios lo trae a la superficie, no se va a poder ocultar más. Es una de las tareas que el Espíritu Santo está haciendo con todo creyente en todo el mundo. Me contaba un hermano pastor en Italia el otro día, me decía, él está pastoreando una iglesia en un lugar donde tradicionalista, legalista, pero dice, mis raíces, dice, se fueron de la verdadera fe. Las raíces espirituales, dice, de donde yo provengo, dice, incluso familiar directo, de alguien muy trascendental en la vida cristiana en Europa hace muchos siglos, 2 o 3 siglos. Él decía, se fueron de la fe.
Yo estoy tratando con la ayuda del Espíritu Santo que me ayuda a encaminar a esta remanente, dice, porque en vez de orar, rezan, dice. No tienen idea de lo que están diciendo. Sí, estoy hablando de Italia, por ejemplo, y con todo esto que ha pasado ahora, por ejemplo, que Italia fue donde comenzó casi toda la cosa. Yo estoy tratando de enseñar qué significa realmente la relación con Dios, en el vínculo de la oración. Entonces, una de las cosas, como te dije el otro día, que estamos aprendiendo que la oración no es orar consigo mismo. ¿Te acordás? Aquel hombre que estaba con el otro al lado en el templo y parecía que oraba a Dios, pero no dice, Jesús dice, oraba consigo mismo. Se hacía una propia exaltación de lo que era, ¿sí? ¿Te acordás en Lucas 18:11? Él tenía una complacencia propia, ¿sí? Recitaba en oración sus propias virtudes y señalaba al otro, ¿no? Sí, porque yo no soy como este que está al lado mío, y si querés podés buscarlo, porque capaz que te quedaste pensando. Si tomaste nota, buenísimo, porque lo tenés que tener ahí. Pero en Lucas, yo lo compartí el lunes pasado, Lucas 18:11, claramente lo dice. Palabra del Señor Jesús. Verso 10, 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? A orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Por qué el Señor pone que hasta las textuales palabras que dijo este fariseo? Fariseo, el religioso, un religioso de la época. Dios, te doy gracias porque no soy, está hablando del yo, del ego de él, no soy como los otros hombres. Y dice su lista, sacó su currículum. Dice, y le comenzó a señalar los pecados de los demás. Estamos hablando de que está orando a Dios, una supuesta oración a Dios. Pero el Señor ya lo aclara de principio. Este tipo oraba consigo mismo. Él se alababa a sí mismo, buscando que, porque oraba en voz alta y de toda la gente que estaba ahí oyera. Yo no soy como los otros hombres. Superioridad. No soy ladrón, dice, ni injusto, ni adulto, ni aún como este publicano. Ya agarró el que estaba al lado, con el cual había ido junto a orar. Agarró a su hermano que estaba al lado y ya le metió el dedo también. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Qué triste ese tipo de oraciones, ¿no? Y usted quedaba pastor, pero esto pasaba, no, esto pasa ahora. Esto está pasando ahora y el Señor lo está trayendo a la superficie. La gente que oró solo consigo misma durante tanto tiempo, hoy está trayendo a la superficie, como ahora vamos a ver también con el publicano. El Señor está haciendo este trabajo en su iglesia, enseñando qué es realmente lo que Él recibe y qué es lo que Él no recibe, o sea, no aprueba. No siempre que abrimos la boca para decir que oramos, estamos orando correctamente, con el corazón correcto. Y este tipo entonces a Jesús, como digo, lo aclaró de entrada, estaba allí, acá estoy yo, dice, puesto en pie, o sea que señal que estaban sentados, oraba consigo mismo y a viva voz, ¿no? ¿Oraba con quién? Consigo mismo. ¿Y quién era el consigo mismo? Dios, su Dios, Él era Él. Él era su Dios. Él estaba orando consigo mismo, no le estaba orando al verdadero Dios, estaba orando a su Dios, que era el mismo, su ego, su yo, su razón. Dice, porque yo no soy como los otros hombres. Ya pluralizó, ya arrancó, no dejó títere con cabeza. Hasta ese momento el que estaba al lado se salvaba. Hasta ese momento. Pero el resto de los que estaban yo no soy como los... Y lo estaban oyendo todos. Yo no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ¿qué? Ni aún como este publicano. Ahí ya también se acordó el que tenía al lado y ya lo señaló también. Probablemente estarían amigos. Iban juntos, probablemente eran amigos. Y si no lo fueran igual, lo tenía al lado. Pero también cayó cuando, ese es el triste asunto, cuando la oración nunca va a pasar las tinieblas. Le señalamos los pecados de los demás para exaltar nuestras virtudes y creemos que Dios nos va a oír. Esto Dios está haciendo en este tiempo, hermano. Una de las tantas cosas que Dios está trayendo a la superficie. Nosotros creemos, gente que cree que ora a Dios señalando los pecados de los demás.
incluso a aquellos cercanos, a este publicano, este que vino conmigo, este que ha andado conmigo. Pero jo, yo no soy como esto. Yo, mirá, y seguía ponderando sus virtudes. Quizá las hacía, pero su corazón estaba totalmente corrompido. Dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Quizás estos otros no lo hacen. ¿Y cuántos quieren exaltar sus virtudes pisoteando la vida de los demás? ¿Cómo lo hacen? En oración. Mirá vos, en oración, pero oran consigo mismo. Y creen que Dios los está oyendo. Creen que Dios los está oyendo. Ahora mirá la actitud del otro, el publicano. Verso 13. Mas el publicano estando lejos. Cuando vos tenés una convicción de pecado, una convicción de cambio, que necesitas cambio de quién sos como persona. Mirá lo que dice. El publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea que la carga espiritual que ese hombre tenía, de pecado, de convicción, era muy grande. Y la vergüenza y la culpa le hacían que la cabeza se bajara. El otro, ¿cuál fue la actitud del otro? Se puso en pie y alzó la voz, y ellos gesticulaban, como hago yo, ¿no? Gesticulaban, Señor, aquí, allá, y lo otro, y acá. Todo lo que dijo él, para que lo escucharan. Mas este, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que con convicción se golpeaba el pecho diciendo lo que muy pocos dicen. Dios, sé propicio a mí, ¿qué cosa? Pecador. El otro se elogió a sí mismo de todo lo que hacía y lo que dejaba de hacer. Se comparó y dejó a los demás como un trapo de piso. Señaló los pecados de mucha gente, incluso del amigo que estaba con él, o del que había venido con él a orar juntos. ¿Cuántos son así hoy por hoy en el pueblo de Dios? Que piensan que van a ser oídos. Más adelante allí allí en Mateo dice que el Señor, hablando de los religiosos también, dice que se paraban en las esquinas y, según las costumbres de aquel tiempo, se paraban en las esquinas y vociferaban y oraban y gritaban y decían cosas a Dios. Y el Señor le dice, y ellos piensan, así dice el Señor a ellos, Jesús le dice, ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Díganles que ya tienen su recompensa. Cuando hacían aspavientos, ¿sí?, y popularidad y propaganda de lo que ellos eran, allí en las esquinas gritándole a todo el mundo, mirá, yo soy esto, hago lo otro, y Dios acá, Dios allá, Dios le dice, ellos piensan, como que por su palabrería serán oídos. La oración muchas veces, ¿no?, como te la voy a enseñar más después, no es palabrería. No es un lote de palabrerías. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Pero yo les digo, ya tienen su recompensa. ¿Qué era la recompensa? Que la gente los mirara a ellos. Que la gente de alrededor pusiera el ojo en ellos por lo que ellos estaban diciendo y jactándose. El Señor le dice que ellos tienen su recompensa, que es una recompensa de esta tierra, pero no es la recompensa de arriba. Entonces, oraba consigo mismo. Y el otro se golpeaba el pecho con una convicción que ni siquiera le daba para levantar la cabeza, para alzar los ojos al cielo. Y dice, Dios sé propicio. Él reconocía su estado, reconocía su condición. Dios está haciendo, entre todas las cosas que está haciendo, que hoy los creyentes van a tener que reconocer su condición primero, antes que la gloria descienda, porque la gloria no desciende, mi querido y mi querida, sobre vasos que están contaminados. El vaso tiene que estar limpio, el vaso somos nosotros. Y Dios está haciendo esa purificación. Nos guste o no, lo querramos aceptar o no, pero Él la está haciendo. Porque es el último tiempo final y Él va a evocar esa gloria. La iglesia tiene que hacer sobre la tarea, que sobre toda la tierra, sobre todo el planeta, de llevar a cuánta gente esté ya lista para la gloria con el Señor, antes que Jesús venga a buscar a su iglesia. Y en estas condiciones, la iglesia no lo puede hacer como es debido. El Señor entonces está haciendo este trabajo.
Ahora, ¿qué Jesús dijo de este último hombre, del que se golpeaba el pecho y dijo, sé propicio Dios a mí, que soy pecador? Os digo, dijo el verso 14, os digo que este, el publicano este, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Explica Jesús. Este recibió el perdón y la limpieza. Justificado significa ser perdonado y limpiado por el Señor. Le salió la carga, le salió todo eso de sobre él. Y dice, porque cualquiera que se enaltece, dijo Jesús, será humillado. Y el que se humilla, reconociendo su condición, en este tiempo será enaltecido. ¿Quién lo va a enaltecer? ¿Quién lo va a levantar? Dios. Pero el que se quiera levantar por sí mismo, el que se quiera levantar por sí mismo, ¿qué dice el Señor? Cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Y quién lo va a humillar? El mismo Dios. Es fuerte esto. Entonces, entre esto, lo que estamos aprendiendo, ¿qué no es la oración? Acá tú tienes un gráfico. Bienvenida María Chaparro, Teresa Alves, bienvenida. No ores contigo mismo. Revisa qué tipo de oración estás haciendo en este momento. Si una oración que es bajo la humillación, o una oración que señala con los dedos para los costados y desparrama cuánto puede desparramar y piensa que va a ser oído. Estás orando contigo mismo. Aprende que no es orar así, pero aprende que sí es cómo orar correctamente. Con humillación. Con humillación. Que nadie se puede humillar si no reconoce la condición que tiene. Yo 2 por 3 caigo aquí en hocico en el suelo, humillándome en la presencia de Dios, reconociendo mis errores. Pero delante de Él. Y punto. Y uno recibe la limpieza. No es que estamos exentos de no cometer errores. El que piensa eso se engaña. Pero inmediatamente uno se da cuenta de su condición. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Entonces, otra de las cosas que te enseña esto, que la oración no es un monólogo ni un rezo repetido, que es palabrería, como decía el Señor también a los religiosos, y pensar que Dios te va a oír. Tampoco te dije que la oración no es algo mecánico, que la hacemos por cumplir con Dios, por quedar bien, por si me preguntan que si estuve orando. Y la otra cosa que aprendimos, que la oración no es un ejercicio, que aprendimos que no es la oración. ¿Qué cosa no es? La tercera cosa que aprendimos que no es un ejercicio religioso, ni tampoco es un canal para pedir favores a Dios y después sigo viviendo como tal. Eso también lo aprendimos. La oración tampoco es una válvula de escape para aliviar la conciencia frente a una situación de que yo fallé, pero tampoco tengo muchas ganas de cambiar. La oración no es una válvula de escape, no es una válvula de escape para aliviar la conciencia frente a una situación X. Ni tampoco, la oración tampoco es usar a Dios como bombero, como te dije el otro día, te estoy haciendo un repaso ahora, para que solo me ayude y me saque del problema. Porque muchos se acuerdan solo de Dios cuando tienen un problema. Espero que tú no seas de esos. Y después que el Señor mete mano y te libera, como el pueblo de Israel, Dios los libraba, les mandaba un libertador, los sacaba de su condición porque ellos lloraban ahí, pero después ¿qué hacían? Ya en su corazón tenía ir y caer de vuelta en la misma historia. ¿Dónde se habían arrepentido? Nunca se habían arrepentido. Dios en su misericordia los trataba, los perdonaba y los sacaba, aunque Dios sabía que después iban a volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, en otras palabras, te dije el otro día que este tipo de oraciones con esa motivación incorrecta, Dios no atiende y mucho menos las contesta. Entonces, por eso te digo, como el Señor le dijo a aquellos religiosos, ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Palabrería no significa que salga del corazón con verdadera convicción. Muchas veces sale de un corazón donde yo soy el Dios. Yo soy el Dios. Me oro a mí mismo, tratando de que le paso por arriba a los demás para que Dios me justifique. Y acuerda que dijo el Señor Jesús de este publicano que se golpeaba el techo reconociendo reconociendo su condición. Mas este, dice, descendió justificado antes que el otro. Y fíjate que todavía Jesús aquí no había muerto, por tanto, no fue la sangre de Jesús la que lo limpió a este hombre y se sintió perdonado.
Pero ¿cómo se fue justificado este hombre? Justificado era estar a cuentas con Dios. Este hombre ejerció fe. Este hombre oró de un corazón correcto. El corazón correcto es un corazón humillado, que se humilla porque reconoce la grandeza delante de quien se está humillando y no es una humillación de la boca para afuera. ¿Por qué dijo que se fue justificado? Porque Dios no justifica a alguien que el Señor sabe que de la boca para afuera está diciendo una cosa, pero su corazón adentro sigue igual. Ese no está justificado. Para esa situación no está justificado. Entonces, para mostrarle que no está justificado, dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Ahí está el termómetro que dice, cuando muchas veces el tiempo pasa y hay gente, las mismas creyentes que están en la misma condición, y vos lo ves en condición de que el Señor los bajó, no el diablo los bajó, el Señor los bajó, es porque el corazón no está humillado. Hay una boca para afuera, sí, pero el Señor que conoce las intenciones del corazón, dice, antes que se transformen en palabras, Él ya lo sabe, a Él no lo vamos a engañar. Y Él dice que eso no lo aguanta, no lo banca. No hay respuesta, no hay manifestación sobrenatural para esa persona, para ese pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Esto en este momento haciendo ese trabajo con su iglesia. Cualquiera dice que se humilla, porque reconoce delante de quien está con mucho temor de Dios, ese Dios pone la mano abajo y lo levanta. Y a ese que Dios levanta, no hay que lo baje. ¿Vas entendiendo esto? Entonces te dije que aprendimos que no es. Hay más cosas que no son la oración. Te dije también, antes de empezar, o ayer empezar, te dije una oración de compromiso, esa que hacemos por la comida, o cuando vamos a acostar, o yo qué sé. O esa oración apurada, bueno, Señor, va. Eso no. Eso es un rezo. Cualquier cosa menos una conciencia de a quién me estoy dirigiendo. ¿A quién me estoy dirigiendo? Cuando ejecuto el vínculo de orar. Acuérdate que la oración te vincula con el trono de Dios. ¿Sos consciente a quién vos te dirigís cuando decís yo voy a orar o oré? ¿O haces una oración así nomás por compromiso? Entonces, ¿qué es la oración? Es conversar. Puede ser corta o larga la conversación. Se puede conversar, como dice, velad y orad sin cesar. Se puede, porque es una conversación que hace el Espíritu nuestro con el Espíritu de Dios y no tiene interferencia. Por eso el Señor nos enseña muchas veces a que practiquemos el hablar en lenguas. Practiquemos el hablar el lenguaje del Espíritu, porque el diablo ahí tampoco puede interferir. Y hablamos lo que hablamos en lengua, solo el Señor lo sabe. Pero a nosotros nos edifica y nos fortalece. Entonces, conversar implica un diálogo en nuestro espíritu, como te dije, con el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Te acordás? Cuando dijiste el Espíritu de Dios está en mi vida. Cuando nos convertimos, ese Espíritu de Dios vino a nuestras vidas. El Espíritu de Dios trata con nuestro espíritu humano y lleva las oraciones a Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8. Dice, cuando no sabemos qué decir, cuando no tenemos palabra, dice que el Espíritu Santo, como si fuera con un gemido, lleva esa oración que nosotros no sabemos hacer, la lleva silenciosamente a la presencia del Padre. Y ahí al Espíritu Santo, cuando lleva esa oración, no hay tiniebla que lo pueda parar. Esa oración llega sí o sí a la presencia del Padre. Y obviamente viene con la respuesta. Porque el Espíritu Santo tomó a ese hijo, a esa hija de Dios, y como no sabe qué decir, dice, porque la palabra dice ya en Romanos que no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo nos toma, ora a través de nosotros, y ahí esa oración llega porque no hay que la pare. Porque la hizo el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el tipo de creyente que va a estar receptivo cuando el fuego de la gloria de Dios descienda para activar a su iglesia, no para que yo me llene del Espíritu. Ya no se terminó el tiempo de los rótulos, de los títulos, de los cargos, se terminó el tiempo de las luces, se terminó el tiempo de que yo aquí, se terminó, la iglesia está llamada para otra cosa que es la única y última trabajo que tiene la tierra, y es extender el evangelio del reino sí o sí. No está para otra cosa la iglesia. Entonces, ¿qué es la oración? Comunicación directa con el Padre Celestial. Yo tengo que tener conciencia, como te dije recién, a quién yo me estoy dirigiendo. Ahora, la oración es la que sostiene la vida de un cristiano, por si no sabía.
La oración es lo que sostiene el vínculo con el Padre, que a través de la oración llega el fortalecimiento, la transformación, la limpieza, la renovación, etcétera, etcétera, todo lo que necesitamos para vivir. ¿Cómo llega? Llega a través del vínculo de la oración. A veces yo no tengo conciencia con quién me estoy hablando. Por eso cuando la gente empezaba a repetir, rezar el Padre Nuestro, Señor los paró y le dijo, no, está muy equivocado, yo no enseñé eso. Ningún rezo Dios recibe. Dios recibe orar, conversar, comunicación directa con Él. ¿Y cómo es posible? Te dije, bueno, como por el Espíritu humano que Dios nos dio, a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, además de la comunión con el Padre, que es el vínculo vital, la oración tiene otras facetas, tiene varias más facetas. No sé si vamos a alcanzar a tocarlas todas, pero, y no solo hoy, sino en clases posteriores. De las tantas cosas que te voy a mencionar ahora, hay muchísimas más. Orar es adorar en forma continua, como te dije al principio, ¿no? Es interceder por otros, la famosa intercesión, que después vamos a ver qué es y qué no es. Orar es guerra espiritual. Desde el momento que tú abrís la boca para emitir una oración, sea por la comida, estás haciendo guerra espiritual para que Satanás no toque tu cuerpo a través de los alimentos. Orar, entre las tantas cosas, es vital, deleitarse en su presencia cuando la presencia sobrenatural se manifiesta en nosotros y se da a conocer, te dice, hijo, estoy aquí, quiero revelarte esto, quiero mostrarte lo otro, estoy agradado de ti, te amo, hijo. Cuando Dios comienza a hablar, eso es un deleite. Entonces, la oración es descubrir. Otra de las cosas que es la oración es descubrir. Por medio de una conversación, de esa conversación con el Padre Celestial, nosotros que somos sus hijos, las virtudes que Él tiene que antes no conocíamos. Por eso, allí en Corintios dice que hay fortalezas espirituales, mentales, ¿sí?, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Áreas de Dios que nosotros no conocemos. Satanás mete pensamientos que se enquistan allí en la mente, torcidos, pensamientos erróneos, creencias erróneas, formatos totalmente sin sentido. Dice que esas son fortalezas mentales. ¿Y qué hacen esas fortalezas en la mente? O sea, son pensamientos que yo permití que llegaran a mí. Los toleré, los acepté. ¿Qué hacen eso? Dice, se levantan en mí como una muralla contra, porque la fortaleza es muralla, ¿no? Se levantan contra el conocimiento de Dios, para que yo no pueda ver a Dios. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo se derriban esas fortalezas? Dice que, seguís leyendo allí, dice que Dios nos dio armas. Las armas de nuestra milicia, dice, de nuestro militar en Dios, no son carnales, no son armas humanas, no es razonamiento, no es la calculadora, no es mi yo, el ego, no es que yo pueda. No son esas armas lo que van a derribar esos pensamientos, sino dice que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Esas fortalezas no pueden quedar en pie en la mente, tienen que ser destruidas. Pero hay creyentes que no permiten, como te dije al principio, que Dios los haya tratado durante tanto tiempo y la fortaleza es cada vez más fuerte. ¿Qué se esconde en una fortaleza? Algo que la persona considera valioso. Y las fortalezas siempre fueron colocadas en lugares estratégicos. Satanás sabe que nuestra mente es el lugar estratégico donde puede controlar a toda nuestra vida, impidiendo que Dios se manifieste, impidiendo que alma se salve, impidiendo que yo vaya por el camino correcto, sino que me tuerza de camino. Porque la fortaleza esconde un lugar estratégico y esconde un modelo de gobierno también sobre la vida del que lo permite. Por eso dice que tienen que ser derribadas. Que se derriba esa fortaleza, esos pensamientos que no corresponden a la palabra de Dios, con armas espirituales, poderosas en Dios, que derriben de una vez por todas esa forma de pensar torcida, contaminada, que no sirve para nada. Sí sirve para la destrucción de la persona. Pero Dios Dios lo que quiere no es que la persona sea destruida, sino que la fortaleza mental que lo está gobernando es la que caiga. Es una diferencia enorme. Entonces hay virtudes del Padre que no conocemos. Cuando la oración sale de un corazón correcto, de un corazón limpio, a pesar de los errores que cometemos, Dios sabe lo que significa un corazón limpio, Dios no es bobo.
Ni que se justifica, el que se justifica a sí mismo como ese hombre, tampoco. Ese no corre. Dios sabe cuando hay un corazón humillado, a pesar de cometer errores. Dios lo sabe. Hay errores y errores. Hay errores que, ¡pum!, y el Señor los perdona, limpia y terminó la historia. Y hay otros que son consecutivos, que se forman hasta como un medio de vida. Entonces, otra de las cosas que te dije, oración es descubrir por medio de conversar con el Padre, no solo que vos le hables, sino que Él te hable, el Padre te empieza a mostrar virtudes que no conocías de Él. Porque la fortaleza mental ya no está, cayó, permitiste que cayera esa fortaleza, tus ojos espirituales se abren, tus sentidos espirituales comienzan a percibir ahora virtudes del Padre que antes no conocía. Eso se llama tener un encuentro con Dios. ¿A través de qué? Del vínculo, de la oración. Pero oración que llega al receptor que es Dios. No oración que no pasa las tinieblas, que no la puede atravesar porque esa oración sale de un corazón que se tiene a sí mismo como el dueño de la razón, como lo tenía este fariseo, era el dueño de la razón y el dueño de las virtudes. No le importaban las virtudes de Dios, él hablaba de sus propias virtudes, para que todo el mundo lo escuchara y le diera la razón y lo aplaudiera. Que el Señor le dijo, este está orando consigo mismo, o sea que yo no lo escuché, ni idea lo que dijo, porque puede hacerlo. Y ojo, era buenísimo, se ve que era un tipo dadivoso, generoso, hasta religioso además, ayuno 2 veces a la semana, imagínate. Y doy diezmo de todo lo que gano, y yo no soy como los demás. Aún haciendo lo bueno, su corazón no estaba bueno. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué, mi hijo? No sé lo que estás diciendo, no tengo la menor idea. Vas a ser humillado por actuar así. Pero al otro, ya saben, ya vimos, ¿no? Se humilló y Dios lo levantó. Se fue justificado. ¿Sabes qué? Bienaventurado, dice en el Salmo, bendito el varón, la mujer, ¿no? Hombre, mujer, en el cual Dios no haya pecado. No encuentra nada. ¿Por qué? Porque está justificado. No se justifica a sí mismo, Dios te justifica. Acá se fue justificado porque lo justificó Dios. Listo, mi hijo, usted está levantado, vaya libre, vaya. El otro se tuvo que quedar. Entonces, a medida que vamos pasando más tiempo con el Señor, más anhelamos conocerlo. Te lo voy a repetir. Cuanto más tiempo vos te pasás en la presencia del Padre, si reconoces quién es, ¿no? En ese vínculo, en esa relación, vos vas a querer, lo único que vas a querer es conocerlo más. No te va a importar lo de alrededor. O sea, lo de alrededor van a suceder cosas, pero no van a afectarte de tal manera que impidan. Yo estoy en la presencia de mi papá. Lo único que te va a interesar es, Señor, muéstrame más de ti. Revélame, date a conocer, quiero amarte porque lo que yo voy descubriendo como sos. Eso es el fuerte de la oración. Entonces, ¿Dios qué hace cuando ve un corazón así? Empieza a mostrar, como le mostró a este publicano, abrió su corazón para con él, con ese hombre, y porque a Dios le gustó. A Dios le encantó que este hombre se posicionara de esa manera y no como el otro. ¿Por qué será que el Señor permitió este relato? ¿Porque era intrascendente? ¿Porque no iba a afectar a nadie? ¿Porque era una cosa más y no había otra cosa que hacer? Sí, dale, escribí esto, le dijo al Espíritu Santo. No. El Señor puso esto por alguna razón, muy puntual, que es la que te estoy diciendo ahora. Entonces, cuando vos estás en esa atmósfera, ese ambiente espiritual, no natural, si hay una fortaleza va a ser natural, pero cuando tú estás libre por el poder de Dios, esa atmósfera creada en tu espíritu, ya no por tu alma, por tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, cuando está nacida del Espíritu, en esa presencia es cuando el creyente se fortalece. Cuando la palabra dice allí en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, está hablando de esto, de ese tipo de comunicación, que no puede ser influida por terceras personas, hagan o dejen de hacer lo que dejen, hagan o no hagan. No puede ser influida por las situaciones de mi entorno. ¿Por qué? Porque allí no puede entrar. En esa atmósfera estamos siendo fortalecidos.
Si los creyentes actuaran de esa manera, vivieran de esa manera, wow, ¿cómo correría el Evangelio? ¿Cómo llegaría? Tu vida sería solo para predicar el Evangelio, aunque tengas que trabajar y hacer las cosas de la casa, pero tu vida sería predicar el Evangelio. Entonces, cuando vos estás en esa atmósfera, aparte de ser fortalecido, sos enseñado. El Espíritu Santo encuentra un corazón al que puede enseñar, un corazón dócil que quiere aprender y no que quiere decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer como era este hombre. ¿Te queda claro? Muchos van a ese llamado oración tratando de decirle a Dios lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, que son después previenen de ahí la raíz de las famosas oraciones contrarias contra el reino de Dios. Mejor no vamos a tocar ese tema ahora. Entonces, cuando tú estás en esa atmósfera de presencia, que perdés la noción del tiempo, de tu entorno, de tu alrededor, sos fortalecido, sos enseñado, porque vas conociendo cómo es el Padre te lleva a la palabra y dice, mirá, yo soy esto, yo quiero hacer esto contigo. El Padre te guía a la palabra, no precisás estar con los ojos cerrados, ahí estás conversando con el Padre, la Biblia, la palabra de Dios, es Dios en papel y tinta, y habla contigo. Entonces no va a estar con los ojos cerrados porque sabe que no podés leer. Si dice, abrí los ojos, anda a la palabra, mira, yo te voy a mostrar cómo soy yo, cosa que no habías visto antes. Eso se llama la palabra revelación. Bienvenida Raquel Pereira, bienvenida. En esa atmósfera es que se da la conversación. ¿Por qué cuando digo que es conversación? No es que vos oraste todo eso y no sabés después que Dios te contestó. Es que Dios quiere hablarte por la palabra. Tenés que ir a la palabra y Él te va a decir dónde leer. Allí te va a mostrar Él. Te va a recordar un pasaje. Te va a llevar con la mano hasta que abras en el lugar correcto donde Él quiere hablarte. No fue por casualidad que vas a abrir la Biblia en ese lugar. Entonces Dios te lo muestra por la palabra, la conversación, la respuesta, pero también te lo va a hacer sentir en tus emociones. Te lo va a hacer sentir en tus emociones. Entonces, de esa relación nace lo que llamamos transformación. Que el Señor es lo que más quiere en sus hijos, sean transformados. Lo dice Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien que tiene una fortaleza mental, que es su única razón, y la única cosa que vale su razón, esa persona no puede entender cuál es la voluntad de Dios. Porque lo dice en ese pasaje. Puedes abrir tu Biblia, Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Transformado, dice. Es una orden. Pues, por medio, o sea, el vínculo, ¿cuál es? El medio, el canal, la renovación de vuestro entendimiento. Y eso no es una sola vez. Está hablando que es un presente continuo. Cuando tú estás orando y estás permitiendo al Espíritu Santo que te hable para que tú obedezcas, yo obedezca, yo estoy siendo transformado. Porque mi deseo es ser como es Él. Y eso crece en mí en una forma muy fuerte. Y vas a encontrar que se te van a volver en contra. Vas a encontrar quien te va a decir cosas que no, como que sos muy espiritual. Cuando tú empiezas a transformarte en un ser verdaderamente espiritual y te das cuenta del potencial que hay en ti, y te das cuenta de que Dios está haciendo un cambio profundo en tu vida para no ser la misma persona, vas a encontrar que se te van a levantar en contra. Por eso la oración contiene tanto, tanto, tanto. ¿Y por qué la creó Dios? ¿Por qué Dios podía haber creado cualquier otro vínculo que no fuera la oración? El Señor podría haber creado, qué sé yo, el WhatsApp en aquel tiempo, en vez de ahora, y bueno, el Señor nos mandara mensajes por WhatsApp, u otro tipo de formato. No. El Señor eligió una conversación, porque Él, en el inicio, cuando creó al hombre, ¿sí? Dice que Él salía todas las tardes y paseaba a Dios por el huerto, iba a conversar con Adán. Él creó para tener una relación, un trato. Imagínate esa conversación entre Dios y Adán. Imagínate qué tipo de conversación, qué nivel de conversación.
Eso es lo que Dios quiere. Entonces cuando Jesús enseña todo lo que el Padre Nuestro significaba, Él dijo, cuando oréis, orad así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Él dijo la manera, pero no que era una cosa repetitiva. Él dijo todo lo que contiene ahí adentro. La oración es múltiple, tiene múltiples facetas, como te dije al principio. Entonces creo que, bueno, hasta aquí hoy vamos a llegar. Con la enseñanza creo que es más que suficiente. Hicimos un repaso, ahondamos un poco más y para la próxima, Dios mediante, vamos a continuar mostrando profundidades de la oración. Yo sé que te van a enriquecer. Yo sé que hoy te han enriquecido. Ya puedes ir poniendo ahí amén si querés, si no. Pero yo estoy convencido de que sí has sido enriquecido hoy y que lo vas a poner en práctica. Y vas a contar testimonios de que te vas a encontrar con el Señor como no te encontraste nunca. Vas a disfrutar de su presencia, te vas a ser fortalecido. Realmente una fortaleza que vos decís, ¿y dónde salió esto? Yo no soy la misma, me siento diferente. Ya aprendiste lo que no es. Ya aprendiste qué no es la oración. También oración es conversar con tu amado, con tu Señor, con el que vos decís que vas a estar por la eternidad. El Señor dice, conversemos ahora aquí. Mientras estás en la tierra, conversemos ahora. Señor, ¿cuántas veces nos invita? Venid a mí. ¿A qué nos invitará el Señor a venir? Cuando dice, venid a mí, acercaos. Acercaos, dice. Venid a mi presencia. Un montón de frases similares, una invitación que el Señor nos hace de que nos acerquemos a conversar con Él. Y cuando había cosas que corregir, el Señor en Isaías dice, vengan a mí y estemos a cuenta. El Señor no quiere juicio, el Señor quiere que arreglemos las cosas para que no pase lo que a este religioso fariseo. Entonces aprendiste un montón de cosas hoy. Aprendiste un montón de cosas hoy. Entonces yo te animo que pongas en práctica. Anda paso a paso. No te enloquezcas. Anda paso a paso. Ya por empezar tenés que descartar hacer ese tipo de oraciones que recién has aprendido que no es. Yo te recomiendo que vuelvas a escuchar, ver y oír este video una y otra vez. Y vas a discernir cómo ponerlo en práctica. Y te vas a encontrar en una relación tan amorosa con el Señor como no sabías que existía. Todo lo que tiene que venir del Señor para mi vida es resistido por el enemigo, te lo dije el otro día. Cuesta. Otra de las cosas que sí la oración es disciplina, que vimos creo rápidamente el otro día así muy por arriba. Conlleva disciplina, tiene que ver con disciplina. Y en la tierra, para cualquier emprendimiento, para que ese emprendimiento prospere y sea perdurable en el tiempo, tiene que haber una disciplina, un orden, porque por naturaleza no somos disciplinados. Cuando tú te disciplinas a la oración, vas a encontrar que vas a recibir tiempos para que tu día te dure y te sea fructífero. Entre las tantas cosas que vamos a seguir viendo después. Por eso, si tú quieres poner una excusa, ya cancela todo lo demás. Una sola excusa o media excusa, ya cancela todo lo demás. Es decir, ya Dios no es importante para ti. ¿Qué va a pasar? Como estás muy apurado, vas a empezar a orarte a vos mismo. No cometas esa locura. No cometas esa locura. Haz cosas cuerdas, haz cosas reales. Señor, en cualquier lugar podés tener esa intimidad con Dios, esa relación. El Señor sabe que vas en el ómnibus, sabe que vas en el auto, sabe que vas en la bicicleta, sabe que vas caminando por la calle. El Señor sabe que tenés que hacer las cosas en la casa, sabe que tenés que concentrarte en el trabajo. Pero Señor, si no te das problemas, yo voy a hablar contigo y tú hablas conmigo. Son experiencias que te hacen crecer, te fortalecen, te enseñan cosas que no las sabías. Padre, gracias por soltar esta palabra, gracias por compartirnos de tu amor como quieres comunicarte con nosotros en forma continua, permanente, para que Satanás no tenga que reclamar nada en nuestras vidas. Padre, te bendecimos en esta noche, te damos muchas gracias. Yo sé que tu palabra ha llegado a los corazones, sé que tu palabra sanadora está actuando en los cuerpos, sé que tu palabra de libertad poderosa está corrompiendo cadenas y ataduras en la vida de muchos en esta noche y los que lo verán luego en diferido.
Padre, yo los encomiendo a ti y a la palabra de tu gracia que es poderosa para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. A todos y cada uno de los que están viendo esta noche y a los que los verán posteriormente. Los bendigo en el nombre precioso de Jesús. Los pongo a cubierto, a ellos, sus casas, Señor, todo lo que tienen, sean guardados por ti y tengan un descanso, Señor, como tú prometes en tu palabra. Un descanso reparador, renovador, restaurador, de limpieza interior completa de nuestro organismo, de nuestra mente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos profundamente este tiempo y nos gozamos delante de ti, papá. En el nombre dulce y amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos mañana a la misma hora, 19:30, para continuar aprendiendo de la palabra de Dios a través del libro de Juan. Pero sé un adorador continuo. Vive en adoración a Dios durante el día, sea en forma consciente o no consciente, como te enseñé. Pero solo dispón tu corazón como altar a ser un adorador. El resto, dejáselo al Espíritu Santo. Pero ese corazón tiene que ser sincero, genuino. No de ti mismo, sino de un corazón que Dios sabe, que es sincero. Y ahí vas a encontrar la diferencia. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Nos vemos entonces mañana, Dios mediante, a las 19:30. Amén.